Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al video número 3 de esta serie titulada Preparación de soluciones de lixiviación en metalurgia extractiva. Nuevamente quiero agradecer a los ingenieros María Ixel y David Antonio por el apoyo en la plantilla y en algunos cálculos. En esta ocasión toca turno a trabajar o a calcular soluciones que en esta ocasión van a tener un pH definido. Generalmente en investigaciones o en pruebas de laboratorio es común trabajar el ácido sulfúrico, nítrico, clorhídrico a un pH fijo en las soluciones de lixiviación. Aquí tenemos el reactor, esto que vemos aquí, la parte acuosa es la solución a un pH fijo. En la literatura, en estos trabajos podemos ver que se trabaja desde punto 5 hasta pH 2. ¿Por qué no a pH 3, pH 4? Eso lo vamos a abordar en un video futuro, pero te adelanto el spoiler. Se debe a la precipitación del ion férrico o a la precipitación de hierro. A partir de pH 2.5 el hierro precipita y puede promover un problema durante los procesos de lixiviación, ya que al precipitarse puede provocar, sí, puede ser una barrera para la lixiviación, pero eso lo vemos más adelante. Bueno, entonces vamos a hablar rápidamente los datos pues más, digamos, significativos que debemos conocer de los tres ácidos: la pureza, el peso molecular, la densidad y en particular lo relacionado a qué tanto riesgo puede ser para la salud, su grado de inflamabilidad, reactividad o casos especiales. Esto de acuerdo con la National Fire Protection Association o Asociación Nacional de Protección contra el Fuego. Otros datos importantes es conocer cómo cada uno de estos ácidos tiene una determinada reactividad con ciertos materiales. Por ejemplo, el ácido sulfúrico reacciona con agua, bases y materiales orgánicos. El ácido nítrico es un oxidante fuerte por excelencia, reacciona con metales y combustibles, en tanto que el ácido clorhídrico reacciona con metales y se produce en esa reacción hidrógeno. Para tratar residuos que contengan ácido sulfúrico, nítrico y clorhídrico, se utiliza generalmente el bicarbonato de sodio. Bueno, ahora sí, entrando en materia, cuando nosotros preparamos una solución de ácido clorhídrico, de ácido nítrico, de ácido sulfúrico, ocurre un término que se llama disociación. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, el ácido se disocia, es decir, libera sus protones y en este caso iones cloruro. Resulta que cuando tenemos un ácido con las características del ácido clorhídrico, pues este se dice que tiene una constante de equilibrio de disociación, de acidez, muy grande. Por lo tanto, podemos decir que la disociación de este ácido es prácticamente el 100%, es decir, si yo aquí coloco 0.1 molar de ácido clorhídrico, al ponerlo en contacto con agua, o yo preparo esa solución, resulta que voy a tener una concentración prácticamente de 0.01 molar. Si esto es 0.01, prácticamente la misma concentración como H+, y la misma concentración como ion cloruro. No olvidemos que el pH, ¿sí?, si no tenemos iones que puedan modificar la actividad del protón H+, entonces lo podemos calcular como el logaritmo de la concentración del protón. Cuando tenemos sales, cuando tenemos iones adicionales, el término correcto es utilizar una corrección que se denomina actividad. Es una concentración, digamos, que de alguna manera está corregida por un coeficiente de actividad. Pero por el momento eso no es materia de este video. Únicamente tenemos el ácido clorhídrico, se disocia y la cantidad de protones es lo que vamos a tomar en cuenta para calcular el pH. Como bien te mencioné, al ser un ácido fuerte, prácticamente esta concentración inicial se va a disociar y nos va a dar una concentración numéricamente igual en protones. Por lo tanto, el pH sería
prácticamente menos logaritmo de la concentración. Y bueno, aquí corrimos una tabla en Excel, diferentes concentraciones y calculamos el pH de una solución de ácido clorhídrico. En ese sentido, por ejemplo, si tu jefe en la mina o un profesor en el laboratorio te pide llevar a cabo una lixiviación con ácido clorhídrico a pH 2, por ejemplo, pues tú tendrías que preparar 8 milimolar de ácido clorhídrico, una solución, y te daría aproximadamente el pH de 2, ¿de acuerdo? Ahora vamos a pasar al ácido nítrico. El ácido nítrico también tiene una similitud con el ácido clorhídrico en tanto a que decimos que se disocia prácticamente de manera completa porque es un ácido fuerte. De la misma manera, aquí tengo un error. Aquí es concentración de ácido nítrico únicamente. Disculpen ese error. Y bueno, entonces aquí tenemos diferentes concentraciones de ácido nítrico y calculamos el pH. Tiene una similitud en cuanto a los resultados. Por ejemplo, si quieres preparar una solución de ácido nítrico aproximadamente de 2, tendrías que preparar 0.008 molar o 8 milimolar de ácido nítrico. Tanto el ácido clorhídrico como el ácido nítrico tienen una característica que tienen un único protón. Se dice que son monopróticos y al ser prácticamente ácidos fuertes, pues vamos a tener casi la misma concentración en protones. Bueno, ya una vez terminado con el ácido clorhídrico y con el ácido nítrico, pasamos al papel del ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico es el ácido más económico. Si nos vamos en términos de costo, espero no equivocarme, está en costos. Es más barato el ácido sulfúrico, le sigue un poquito más caro el clorhídrico, pero el más caro es el ácido nítrico. Entonces, en la metalurgia se utiliza de manera importante el ácido sulfúrico. ¿Por qué motivo? Porque vas a ver en mi canal que también imparto otra materia que se llama pirometalurgia. Resulta que los procesos pirometalúrgicos de alguna manera se liberan en tratamientos térmicos llamado tostación, se produce dióxido de azufre. Ese dióxido de azufre se cataliza mediante un proceso específico y se produce ácido sulfúrico. Por esa razón se tiene abundante ácido sulfúrico en las minas o a nivel industrial se puede producir en grandes cantidades porque el dióxido de azufre generalmente proviene de los minerales y por lo tanto el costo es relativamente económico. Pero ¿qué ocurre con el ácido sulfúrico? Bueno, el ácido sulfúrico es un ácido diprótico, es decir, tiene dos protones. Y si nos vamos de una forma consecutiva, pues esta reacción ocurre de esta manera. Entonces aquí me faltó una flecha por el equilibrio, o sea, son reacciones en equilibrio, es decir, son doble flecha. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues esta disociación se lleva por etapas. Aquí tenemos una constante de acidez 1, una constante de acidez 2, y si nosotros quisiéramos de alguna manera tener una reacción global, pues este intermediario aparente se suma y aquí tenemos una constante de equilibrio que es el producto de estas constantes K1, K2, ¿de acuerdo? Y esto sería K1 por K2. Entonces, resulta que el ácido sulfúrico pues se disocia por etapas. Cada una de estas reacciones tiene una constante de equilibrio. La teoría nos dice que la constante K1, es decir, la primera disociación, tiene una constante de equilibrio elevada, lo que en otras palabras se puede traducir que esta primera reacción ocurre de manera completa y se disocia totalmente. No así la segunda constante, la cual tiene un valor numérico relativamente pequeño y por lo tanto sería la reacción que va a controlar en el pH. Entonces, regresando a algunos libros, literatura, a veces se utiliza únicamente esta ecuación, pero es un error. Es un error porque ellos consideran esto,
que la concentración de ácido sulfúrico la dividen entre el coeficiente estequiométrico, que es 1, y aquí tenemos concentración de protones sobre 2. Eso quiere decir que la concentración de los protones es directamente proporcional al doble de la concentración de ácido sulfúrico. Entonces, esta es otra opción para calcular el pH, pero no es la mejor. De hecho, es un error, y aquí en este video te voy a enseñar por qué es un error y cuándo podría ser válida esa aproximación. No obstante, nosotros tenemos que tomar esta opción 1, a la cual en este video le voy a llamar método termodinámico, es decir, vamos a considerar las constantes. En general, el pH es logaritmo de la H total de la cantidad de protones, ¿de acuerdo? Como en este mecanismo, bueno, en esta reacción, tenemos dos reacciones, mejor dicho, pues la cantidad de H más total va a ser la cantidad que se haya disociado aquí más la cantidad que se disoció aquí. Entonces, por ello le vamos a llamar H total. De igual manera, aquí el H total pues sería directamente 2 veces la concentración del ácido sulfúrico. Bueno, ¿cómo queda este cálculo? De la siguiente manera. Tenemos una hoja de Excel. Si te interesa la hoja de Excel, escríbeme y con gusto te la paso. Ponme aquí en el comentario. Y bueno, ¿cómo partimos? Tenemos aquí la reacción de la primera etapa, y como te comenté, pues es una reacción que tiene una constante de equilibrio alta, es decir, se disocia totalmente. Vamos a considerar que tenemos una concentración de 0.3 molar en el laboratorio de ácido sulfúrico y queremos lixiviar. Entonces hay que calcular qué pH tiene esa solución. Entonces colocamos 0.3 molar aquí, y como te comenté que es una reacción completa, pues si yo tengo 0.3 aquí, pues se va a producir 0.3 y 0.3, ¿de acuerdo? ¿Qué va a ocurrir? El segundo equilibrio es lento, está, digamos, gobernado por este valor de la constante de equilibrio. Entonces aquí tengo 0.3, pero una fracción de ese 0.3 es lo que se va a disociar. Por coeficientes estequiométricos, aquí hay un 1 y le llamamos X a la cantidad que se disocia. Entonces, en el equilibrio me va a quedar 0.3 menos X, o C0, como le quieras llamar, X y X. Si yo planteo la constante de equilibrio, me va a quedar para esta reacción sulfato por H más entre HS menos 4. Y en el equilibrio tendría una concentración X sulfato, X el de protón, y C0 sería 0.3, obviamente, menos X. Al tener esta reacción o esta ecuación, la puedo resolver con una calculadora, por ejemplo, una FX Plus, por ejemplo, de Casio 991ES, ¿no? Pero también la puedes resolver, la puedes desarrollar, es una ecuación cuadrática y puedes ordenar sus coeficientes A, B y C y utilizar la solución con el determinante, y aquí ya vas a tener las dos raíces de esa solución. Solamente la raíz positiva tiene lógica para la solución y tendría que ser este valor. Entonces, la cantidad total de protones sería la concentración 1, la que se disocia completamente en este valor, más la X1 que se va a disociar según este equilibrio que acabamos de resolver, y la suma total le sacamos menos logaritmo y tenemos el pH. El pH de una solución 0.3 molar de ácido sulfúrico es aproximadamente 0.5. ¿De acuerdo? Y bueno, si hacemos una tabla en esta hoja de Excel y damos diferentes valores de concentración, desde concentraciones bajas hasta prácticamente concentraciones de 1 mol por litro, pues podemos construir la siguiente tabla. Y es esta. Tú le das diferentes concentraciones de ácido y aquí tenemos el pH. Y fíjate, aquí ya tienes una gráfica, ya grafiqué esta tabla, en donde ahora yo te sugiero, tal vez cuando quieras hacer lixiviación a un determinado pH, pues puedes interpolar el valor de concentración en esta tabla. Vamos a suponer, como el artículo, quieres 0.3 de pH,
Pues entonces preparas una solución, 0.5 molar de ácido sulfúrico y listo. ¿Sabes qué? Quiero un pH de 1, prepara una solución, 0.09 molar de ácido sulfúrico y listo. ¿Sabes qué? Quiero un pH de 2, pues prepara 0.006 molar y tienes el pH de 2. Quiero un pH de 3, bueno, 5 por 10 a la menos 4 molar y te va a dar un pH aproximadamente de 3. Y con esto ya puedes preparar una solución a un determinado pH y conoces a qué concentración corresponde. Y ya no tienes que hacer todo el cálculo termodinámico. Bueno, algo muy importante fue que te comenté, hay libros que hacen la aproximación en donde te dije que los protones, la concentración es el doble de la concentración de ácido sulfúrico. ¿Eso porque consideran solo la reacción global? Bueno, ¿esto en realidad es adecuado? Pues bueno, aquí lo vamos a ver. Si tú utilizas toda la parte termodinámica, pues estos valores serían los correctos, que sería de azul, ¿de acuerdo? De esta gráfica. Pero ¿qué ocurre si tú consideras la aproximación? Fíjate que la aproximación pues tiene una desviación importante. No calculé los porcentajes, pero probablemente sí son porcentajes más del 20% de desviación. Pero fíjate que aquí hay una zona donde prácticamente coinciden. Y esa zona, si lo ves, está aquí. 2.69 a 2.73, 3 a 301, 369 a 37. Pues, ¿qué quiere decir? Que esa aproximación que hacen los libros de cálculo en donde la concentración total de protones es prácticamente el doble de la concentración de ácido sulfúrico, solamente es válida para estos valores. Es decir, puedes utilizar esa fórmula o esa vía, pero cuando vas a tener que preparar concentraciones menores o igual a 0.01 o a 1 milimolar de ácido sulfúrico. O en otras palabras, cuando quieres preparar una solución cuyo pH esté por arriba de 3, 3.1, 3.2, 3.5, 4, entonces es válida esa aproximación, es decir, no vas a tener un error significativo. No obstante, en los laboratorios de hidrometalurgia esto no ocurre. Trabajas con pH 1, con pH 0.3, con pH 0.7, con pH casi de 0.1 y evidentemente la diferencia entre esos cálculos es abismal. Entonces, lo correcto es y será utilizar un cálculo a partir de la termodinámica y con ello garantizar que tus cálculos de solución sean los adecuados. Bueno, ya para finalizar, cuando ya hiciste todo este análisis y ya sabes cuál es el pH al que vas a trabajar y a qué concentración corresponde de ácido sulfúrico, bueno, lo demás es preparar la solución. Por supuesto, calcular los gramos de ácido sulfúrico, los mililitros de ácido sulfúrico comercial que debes de alguna manera agregar a un volumen determinado. Por ejemplo, como base podemos poner 250 mililitros, que es un volumen estándar en las lixiviaciones. Pero bueno, a pesar de ello, aquí está el material, equipo, reactivos, toda la seguridad que debes tomar en cuenta. Ya lo puedes ver en otros videos. Este es el número 3, el número 1 y 2. Explicamos a profundidad esta parte. De alguna manera garantizar que siempre que vas a preparar una solución, el matraz ya debe contener cierta cantidad de agua. Posteriormente dosificas el ácido, esto es un proceso exotérmico, agregas agua a medida que trates de consumir el calor, después homogeneizar y atemperar y finalmente aforar. Aquí tenemos rápidamente los pasos. Tienes el agua, aquí estás midiendo el ácido, tenemos el ácido, lo dosificas, lo cuantificas y lo vamos agregando. Fíjate cómo el proceso es exotérmico, llegamos a temperaturas como de 70 grados, homogeneizamos. Aquí podemos enfriar, hacer un enfriamiento, bueno, atemperar sería lo correcto para llevarlo a una temperatura al ambiente o similar a ambiental.
Y finalmente aforar de manera adecuada, ya que una vez que está temperada la solución, para no tener un error en el aforo. Por último, esta solución guardarla en un frasco de plástico correspondiente, liberamos nuestro matraz y lo lavamos para una posterior o una futura aplicación para preparar otra solución. Y bueno, con ello terminamos este video, espero te haya gustado. Y si tienes alguna inquietud que quieres preparar, alguna solución específica en la metalurgia extractiva, pues con todo gusto déjalo aquí en los comentarios y nos vemos en un siguiente video. Saludos.